Caída del Imperio Bizantino. Asaltos a Constantinopla. Después de varios intentos infructuosos, los turcos realizaron un asalto masivo a la ciudad de Constantinopla la noche del 28 de mayo de 1453. El emperador Constantino IX fue asesinado, pero la cultura de Bizancio no finalizó con este ataque, quedó en manos de los turcos. A pesar de las malas administraciones posteriores a Justiniano, en el gobierno de Basilio I, de 867 a 886, Bizancio recuperó en gran medida el esplendor que tuvo en otro tiempo. Este emperador aseguró la sucesión monárquica y restableció el poder absoluto de la figura del emperador. Los últimos años de esta dinastía estuvieron marcados por la crisis política y económica. En el año 1091 se convirtió en un problema la ayuda que el emperador Alejandro I solicitó a las monarquías cristianas de Europa para enfrentar posibles invasiones. Constantinopla fue asaltada y saqueada. Constantino IX, que fue el último emperador del Imperio Bizantino, preparó entre 7.000 y 8.000 soldados para defender la ciudad de la presión de los turcos. ¿Quién eran los turcos otomanos? Los turcos eran uno de los pueblos de raza mongolo-amarilla. Sus primeros integrantes fueron originarios de la región de Altea, al sur de Siberia, en Asia. Interesante. Definitivamente hacer una lectura individual es mucho más productiva y enriquecedora que una lectura grupal. Las personas se demoran mucho tiempo leyendo y yo puedo hacer esto en prácticamente 2 minutos. Las personas se demoran mucho más tiempo y la distribución de grupos sería fatal en el caso de leer esto tan importante, porque muy pocos aprenderían las fechas, los nombres, los hechos históricos y demás. Es lógico pensar y concretamente alinear la historia para hacerla mucho más perfecta y enriquecedora en cuanto al aprendizaje se trata. 28 de mayo de 1453. Constantinopla. Turcos otomanos. Basilio I, 867-886. Los reportes históricos realmente coinciden con esta cronología que me ofrece el libro, que me ofrece el texto. No hay que quedarse con un solo texto, sino con varios para descifrar si realmente lo que dice el texto que estamos estudiando realmente es verídico. De lo contrario, tendría que recurrir a otras fuentes para saber más. Eslavos, árabes. Según Roger Beren, esto no tiene lógica. Los historiadores también dirían esto es incoherente. Tal vez esta fuente bibliográfica no me sirve tanto como esta. Los cristianos, ok, sí. Soldados, 8.000 soldados. Interesante este dato que encontré aquí. Constantinopla en llamas. Constantinopla en llamas. Y coincide, realmente coinciden las fechas y el número de soldados que murieron en ese año. Todo coincide. Excelente. Interesante. Los turcos otomanos fueron quienes conquistaron a sangre y fuego la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Esto es una nota muy buena, de verdad, es una nota que me conviene aprenderme. De alguna otra manera todo tiene coherencia y lógica con las demás textos bibliográficos y fechas bibliográficas. Esto es increíblemente interesante. Claro que sí, todo tiene coherencia, todo tiene precisión. Química, veamos. Vamos a ver. Ok, los vegetales tienen tejidos, por su función son... A mí realmente se me da mejor los mapas conceptuales para aprender. No hay nada mejor que esas cosas estructuradas que te enseñan un orden cronológico o un orden específico y tú lo aprendes mucho más rápido y mucho más fácil.
Aquí, por ejemplo, hay un cuadro sobre los reactivos usuales de naturaleza peligrosa. Reactivo: acetona, ácido acético, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido fluorhídrico, pícrico, sulfúrico, oxigenado y etílico. Sus respectivos signos convencionales, sus respectivos reactivos, signos convencionales de los reactivos y también el resultado que también serían otros reactivos. Interesante. Dinitrofenol, etílico, fenol, lodo, naftol. Oye, interesante. Y aquí están otros convenios. Oh, realmente tienen que ver esto es increíble, esto sí es orden, esto sí es aprendizaje el que me gusta. Estructuras, más hermosas estructuras. Oh, el metano, miren esa estructura, excelente. Ya con esto aprendo de una vez. Claro, es mucho más obvio, es mucho más práctico. Enlace del metano, carbonos primarios, carbonos secundarios, carbonos terciarios. ¿Cómo se clasifican los compuestos orgánicos? Hidrocarburos de cadena abierta, lineales o ramificados, saturados, insaturados. Tabla periódica de los elementos químicos: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, hidrógeno, helio. No, es muy difícil leyendo. Yo creo que es mejor conseguir una tabla periódica de los elementos químicos, pero que esté estructurada. Realmente la lectura se me dificulta. Así para aprenderme las cosas es muy difícil. Es que con la lectura así, a ver, electronegatividad, valores de electronegatividad de algunos elementos, hidrógeno, litio, berilio, 1.5. ¡Ay, me estresa! Ahora sí. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Ok, listo, tengo que estudiar esto de técnicas de estudio. Es importante, realmente es importante, porque si no pierdo y no quiero perder. Entonces dice: las técnicas de estudio son actividades visibles y operativas que se pueden poner en marcha durante todo el proceso del aprendizaje. Son en realidad un conjunto de procedimientos que podemos emplear para facilitar la adquisición de conocimientos. Estos mecanismos nos ayudan a que se produzca una gestión más eficaz de la información. O sea, en un video. Lo fundamental no es saber. Me gustaba el viento. Concéntrate. No, ya, suficiente.
Aprendizaje como adquisición de respuestas. Es el modelo de aprendizaje de la década de los 50. Se basa en el aprendizaje. No puedo concentrarme bien. Ya, suficiente. Intervención en crisis. Chicos, nos llegó una crisis. ¿Quién quiere atenderla? Todos los terapeutas se ponen súper nerviosos porque es su primera vez que atienden a un paciente que está en estado de crisis. Ese estado de conmoción emocional que debe ser regulado urgentemente. Cuando hablamos de una crisis pasiva, estamos hablando de un estado donde el paciente llega. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bien, es que es para una pregunta. Lo que pasa es que no entendí muy bien el procedimiento de intervención en crisis, no entendí la parte de la resolución de problemas, porque es que la resolución de problemas a mí me la enseñaron de otra manera y pues yo la entiendo de otra forma. Yo entiendo como esa resolución que existe. ¿Será posible que la intervención en crisis sea útil también? Porque en este campo universitario y en las prácticas clínicas que estamos viendo y que estamos observando, realmente es un procedimiento bastante opuesto al que estamos viendo y pues realmente me siembra mucha duda. Sí, yo entiendo que la operación de crisis es la misma para todos los casos, pero también hay casos pasivos y hay casos activos. Y pues yo no entiendo cómo es posible que la crisis activa se solucione igual que la pasiva, sabiendo que la gravedad del asunto es mucho más superior a lo que no debe ser. Sí, soy yo otra vez. Mira, lo que pasa es que tengo una pregunta acerca de las bolitas de plastilina. ¿Realmente son útiles en el contexto de la crisis? ¿No hay ningún riesgo de que el paciente se la coma del estrés? ¿No hay ningún riesgo que de pronto encontremos algún tipo de riesgo toxicológico o biológico de aquí? Porque es que a mí me da la sensación de que es que la plastilina realmente no es muy útil. Si nosotros utilizamos una bolita de lana, muy probablemente sí lo utilicemos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? No, pero ¿por qué? Porque es que según la literatura y según la teoría, nosotros estamos acostumbrados a tratar la crisis de una manera diferente, de tal manera que encontremos cosas simples a cosas compuestas y cosas organizadas para que nosotros podamos entender la solución y también planteársela al paciente de esa manera. Pero es que yo no entiendo por qué es que las cosas son así, sabiendo que es que son métodos